Bueno, pues yo les voy a presentar el proyecto Prudente, que es un acrónimo de prevención de diabetes con ejercicio, nutrición y tratamiento. La agenda durante toda la ponencia va a ser evaluar la carga global de la diabetes, cuáles son los objetivos de la prevención de diabetes, ensayos previos que se han realizado en todo el mundo para poder llegar a este objetivo. Y por último, les voy a mostrar Prudente, un estudio de vida real, la estructura que llevó a cabo y parte de las intervenciones que se realizaron durante todo el transcurso del proyecto. Pues bien, la OMS en su última actualización ha arrojado las proyecciones de obesidad y sobrepeso para el 2025, que es una de las principales características de riesgo que nos predisponen al desarrollo de diabetes, donde nos dice que 1 de cada 5 adultos en todo el mundo padecerán esta enfermedad. Asimismo, en su última publicación de la IDF nos da estadísticas donde muestra que 1 de cada 11 adultos tiene diabetes, 1 de cada 2 adultos tiene diabetes y no lo sabe, y 3 de cada 4 adultos que viven con diabetes están en países de bajos y medianos ingresos, a lo que nos lleva a México. En México tenemos una gran prevalencia de obesidad y diabetes, lo que nos pone en una gran proporción de nuestra población en las características de riesgo, donde en la ENSANUD 2018 nos muestra que nuestra población tiene una prevalencia de 39.1% de sobrepeso y 36.1% de obesidad, dando un total de 75.2% de nuestra población con una de las características de mayor interés que nos predisponen a la progresión de diabetes. Asimismo, nos ha dado información respecto al diagnóstico previo de diabetes, donde el 10.3% de nuestra población se categorizan están catalogados en este diagnóstico. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas existen o qué se ha estudiado para la prevención de diabetes? Tenemos dos opciones. Uno es mediante hipoglucemiantes orales, donde se ha evaluado diversos medicamentos teniendo un mayor objetivo, el estudio de la metformina, y asimismo las intervenciones intensivas en el cambio del estilo de vida, donde se engloban los hábitos dietéticos y el aumento de actividad física, teniendo como objetivo la pérdida de peso moderado de un 5% o más, siendo la intervención en el estilo de vida la que más se recomienda debido a que es más segura, tiene una mayor eficacia y sobre todo un menor costo para aquellos a los cuales se está enfocando esta intervención. Muchos de nosotros hemos escuchado de un estudio que se realizó para evaluar qué intervención es mejor, los cambios en el estilo de vida o el uso de metformina para reducir el riesgo de diabetes, el cual es el DPP, realizado en Estados Unidos, donde se llevó a cabo una intervención estrictamente controlada, donde se evaluaron a los pacientes previo a la intervención para asegurar que estos pudieran llevar a cabo todas las medidas propias del proyecto, y con un seguimiento se encontró que los cambios en el estilo de vida reducían la incidencia de diabetes hasta un 58% en comparación con la metformina, que reducía un 31%. Posterior a esto se hicieron seguimientos 15 años después, donde se encontró que a pesar de que los pacientes abandonaban estos hábitos, continuaba la disminución del riesgo en un 27% en el grupo de cambios en el estilo de vida y un 18% en el grupo de metformina. Asimismo, muchas revisiones sistemáticas nos han mencionado y metaanálisis que cambios en el estilo de vida, pues efectivamente, pues reduce la incidencia de diabetes, pero esto siempre tiene que ser acompañado de cambios en el estilo de vida, de la alimentación y la realización de ejercicio. Este estudio también fue realizado en otros países como lo fue China y la India. Esta gráfica que muestra la incidencia acumulada de diabetes es del estudio realizado en la India, donde también se tenían dos grupos, que eran cambios en el estilo de vida y metformina,
y a diferencia del DPP no hubo diferencias estadísticamente significativas entre una u otra intervención, encontrando una disminución en la incidencia de hasta 26% a 29%. Lo que les muestro en estas gráficas son las tendencias mundiales sobre la incidencia de diabetes. ¿Por qué mencionarlo? Pues aquí en estas gráficas podemos observar que a partir de los años 90 hasta principios de los años 2000, la incidencia de diabetes fue aumentando en casi todo el mundo. Esta gráfica nos muestra cómo la incidencia de diabetes fue disminuyendo en los grupos, en los países de alto ingreso. Hay que mencionar que los cambios en la incidencia tienen mucho que ver con la población que tenemos en riesgo y las medidas que utilizamos para poder hacer el diagnóstico de diabetes. Por lo cual, en estos países donde hemos observado y se ha documentado que la gente tiene mayor actividad física, la calidad de la alimentación es mejor, pues nos muestra que efectivamente la prevalencia de diabetes va hacia la baja. No porque deje de haber diabetes, sino porque tenemos una menor proporción de gente en riesgo. Entonces, después de todos los antecedentes previamente mencionados, ¿por qué hay que mencionar cuál es la diferencia entre la eficacia y la efectividad entre las intervenciones para prevenir la diabetes? Pues como lo mencioné previamente, en los estudios del DPP realizado en diversas partes del mundo, se buscaba evaluar la eficacia de la intervención, mencionando que las intervenciones realizadas entre uno y otro tipo de estudios son completamente diferentes, donde en la eficacia buscamos tener un ambiente completamente controlado que difícilmente vamos a poder traspolar a un ambiente clínico real. Entonces, el autor Williamson nos da esta reflexión. La efectividad de las intervenciones en el mundo real a menudo están muy por debajo de la eficiencia máxima mostrado en los ensayos clínicos, a lo que denomina como un beneficio alcanzable no logrado. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que se ha podido observar entre una clase de estudios y otro? Pues la primera y la más importante es el compromiso de los pacientes, donde en un ensayo clínico de ambiente real, pues los pacientes no están tan comprometidos como cuando entran a otro tipo de proyectos como los que se buscaban en el DPP. La asistencia a este tipo de proyectos de investigación es irregular, pero ¿por qué buscar el cambio de estos proyectos a un ambiente real? Pues en la búsqueda de tener intervenciones alcanzables que nos proporcionen un beneficio de prevención a menor costo y también poder involucrar a los médicos clínicos y el personal clínico involucrado en la atención de los pacientes en la primera línea de atención e inclusive en la segunda línea de atención. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, ha habido también estudios donde se pretende hacer esta transformación de proyectos de eficacia a las adaptaciones para un ambiente clínico real, donde, por ejemplo, en este estudio publicado se utilizó la organización YMCA de Indianapolis en colaboración con la Universidad de Indiana para poder hacer las modificaciones necesarias al proyecto DPP para poderlo brindar a un menor costo a la comunidad rural. Entonces, en este estudio muestran cuáles son las modificaciones necesarias a hacer para poder implementar este tipo de proyectos en un ambiente real. Lo primero que mencionan es que es importante el entrenamiento básico de los pacientes que estén interesados en la participación mediante la dieta, el ejercicio y habilidades de modificaciones del comportamiento de primera instancia. Posterior a esto, es importante intervenciones de dieta y actividad física que sean flexibles, que puedan ser culturalmente adaptables y aceptados en el contexto en el cual se están insertando esta clase de proyectos para la prevención de la diabetes. Hacer también énfasis en la autoestima, el empoderamiento y el apoyo social de los pacientes y el uso de protocolos estructurados con la capacidad de adaptarse a las necesidades individuales, tanto del personal clínico que los está llevando a cabo como del paciente al cual se está ofreciendo esta clase de servicios que tienen la principal finalidad de evitar la progresión a diabetes.
En este otro estudio se volvió a hacer la misma intervención donde se hicieron las modificaciones pertinentes de la estructura original del DPP que son conocidos y están publicados por si alguien tiene el interés de buscar cuáles son estos lineamientos. Y pues en este estudio piloto, el objetivo principal estaba orientado hacia la pérdida de peso, utilizando también los criterios que utilizaron en el DPP original, que era buscar población con obesidad que tuviera glucosa alterada en ayuno o alguna alteración en el metabolismo de la glucosa, que lo llamaremos como prediabetes en varias partes de la literatura. Entonces, en este grupo, en este estudio, la modificación principal que se hizo fue que la intervención ya no era de manera individualizada, sino que se buscaba crear grupos de 6 a 8 pacientes, donde evidentemente esto disminuía el costo de la intervención, y también se buscó capacitar a personal que ya estuviera involucrado en la clínica, en las organizaciones del YMCA, para poder brindar este tipo de orientación. ¿Cuáles fueron los resultados encontrados? Que en el grupo de intervención, donde recibieron la orientación a través de los instructores de la organización de YMCA, hubo una disminución del 6.0% del peso corporal. Y una parte importante que también mencionan es que en el grupo control, donde se daba simplemente una orientación no tan estructurada, también hubo una disminución en el peso. ¿Cuáles son las conclusiones a las que nos lleva este estudio? Que es posible la capacitación de personal no médico para brindar un asesoramiento similar a las ofrecidas por el DPP, que es posible lograr cambios después de 6 y 12 meses de seguimiento, sin la necesidad de tener un control tan intensivo como el que se tuvo en los estudios originales, y que este enfoque grupal puede reducir el costo general de esta clase de proyectos hasta en un 50%, lo que hace que sea más factible de implementar en países como México o con otras características donde no se cuenta con tantos recursos económicos para la implementación de estos proyectos. Entonces, ¿cuáles son los retos de un estudio de vida real en México? Primero es la falta de relevancia que nuestra población percibe hacia la enfermedad que vamos a denominar como prediabetes y obesidad. En segundo lugar, el contexto y el rol social, las influencias sociales y la identidad juegan un papel muy importante para esta clase de proyectos, donde tanto la del personal de salud como de los pacientes juega un rol muy importante para poder llevar a cabo esta clase de proyectos, desde la inmersión en el centro de trabajo hasta poder llegar a sensibilizar a los pacientes a los cuales queremos llegar. El mexicano tiene una particular susceptibilidad a progresar de diabetes debido a los factores sociales, el ambiente obesigénico al que estamos inmersos, los ambientes económicos, donde evidentemente muchos de estos cambios que se proponen en estos proyectos se relacionan con un mayor gasto, cosa que durante la práctica podemos evaluar que no es verdad, y pues los factores ambientales y genéticos. Los recursos ilimitados respecto a nuestro sistema de salud, donde el implementar nuevas estrategias pues sí requiere una reestructuración de los recursos económicos que se necesitan, desde la capacitación del personal, la compra de insumos y pues el material necesario. El exceso de trabajo a primer nivel de atención y la falta de recursos humanos para poder implementar esta clase de proyectos, donde evidentemente nuestro personal de salud tiene muchos otros proyectos, y traer un proyecto de investigación puede resultar en tener la percepción de tener un mayor trabajo, cuando realmente es brindarles un sistema estructurado de muchas cosas que ellos ya realizan en la práctica diaria.
Y por último, hay una gran heterogeneidad entre las características de los centros de salud, a los cuales podría ser una parte importante para la implementación de esta clase de proyectos de prevención, donde a pesar de que las clínicas de primer nivel de atención estén en la misma ubicación geográfica, podemos encontrar diversos estratos socioeconómicos entre cada una de ellas, por lo cual es importante adaptar los proyectos a cada una de las características individuales, tanto de la unidad de salud como del personal clínico y los pacientes que estén involucrados, a los cuales se quiera llegar con este tipo de proyectos y esta clase de mensajes. Entonces, en colaboración con múltiples instituciones como es la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Nutrición y la Universidad de San Francisco, California, se creó esta iniciativa que es el Proyecto Prudente, donde se busca llegar a el primer nivel de atención mediante las unidades de clínicas en los centros de salud para poder dar una intervención similar a la del DPP, donde tanto el personal de enfermería como el personal médico puedan ofrecer una atención de calidad a bajo costo y que pueda ayudarnos a realizar esta tarea de la prevención en pacientes de alto riesgo. Entonces, dentro de la estructura del proyecto Prudente, tenemos que el diseño es un ensayo clínico pragmático cuasi experimental, donde el objetivo principal era evaluar la efectividad de la metformina en un ambiente real, como es los centros de salud. La población de estudio fueron adultos mexicanos con glucosa alterada en ayuno y obesidad. Las intervenciones fueron metformina, más estilos de vida, contra únicamente cambios en el estilo de vida, y el resultado, uno de los resultados principales era evaluar la diabetes acumulada a los 3 años. Los objetivos específicos que se plantearon dentro de este proyecto muy grande fue evaluar la efectividad del uso de metformina como complemento en el asesoramiento del estilo de vida para prevenir la diabetes tipo 2, que se inició en julio del 2017, pero debido a las problemáticas de salud actualmente se encuentra en pausa. Estimar la relación costo-efectividad de la metformina en un contexto de México, que está todavía pendiente de explorar. Y por último está el proceso de implementación a nivel clínico y clínico-paciente, siendo este tercer objetivo uno de los más importantes para poder encontrar cuáles son las razones y las adaptaciones necesarias para poder tener una implementación efectiva en el primer nivel de atención y poder adoptar de forma generalizada este tipo de iniciativas y lograr una disminución en la progresión de diabetes en la Ciudad de México. Se incluyeron 49 clínicas en toda la Ciudad de México, donde en este esquema se les muestra cuáles fueron las seleccionadas. Fue un ensayo clínico por conglomerados, con 48 unidades, con visitas anuales y trimestrales. Además de que los pacientes que pertenecían al brazo de metformina tenían que ir de forma mensual para poder recibir el medicamento para poder continuar con la intervención. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión en este proyecto? Pues las personas elegidas tenían que tener entre 30 y 65 años, tener obesidad y tener una glucosa entre 100 y 125. Los criterios de exclusión fueron insuficiencia renal, insuficiencia hepática, alcoholismo activo o drogadicción, alergia o intolerancia conocida al ejercicio a la metformina, embarazo actual o que ya tengan un diagnóstico previo de diabetes tipo 2. Para estos resultados, los resultados que les voy a mostrar a continuación son respecto al objetivo número 1, que es evaluar la efectividad de la metformina como complemento en el asesoramiento del estilo de vida. Se hizo un subanálisis de los pacientes totales incluidos, que fueron 1,107, donde se seleccionaron para esta presentación 1,293 pacientes, donde encontramos una distribución homogénea tanto en el grupo de metformina como en el grupo de estilos de vida. Dentro de las características basales, pues encontramos que en algunas características sí hubo diferencias estadísticamente significativas, aunque en algunas no tan clínicamente relevantes, recordando que este es un subanálisis. Dentro de estas características fue el peso, donde en el grupo de metformina tenían 1 kilo más, tomando en cuenta la mediana.
El índice de masa corporal también hubo una variación, pero en general podemos encontrar que nuestra población pues contaba con las características iniciales, que era tener prediabetes tanto por el criterio de glucosa, y aunque hemoglobina glucosilada no era un criterio específico, pues también encontramos que caían en la categoría de prediabetes. El tiempo de seguimiento, la mediana fue de 14 meses, y esto no hubo variaciones entre el grupo de estilos de vida y metformina. Dentro de las características basales, evaluando aspectos que también tienen mucha relevancia entre lo que se ha estudiado que nos predispone a hacer esta progresión de prediabetes a diabetes, encontramos que en nuestra población el 71.8% tenía antecedentes heredofamiliares de diabetes, el 34% tenía antecedentes de hipertensión, y nuestra población era solamente el 11% tenía la escolaridad de licenciatura o más. El tabaquismo, pues sí tuvo diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de metformina y estilos de vida, que posteriormente para análisis habría que hacer un ajuste para poder evaluar qué diferencias podemos encontrar entre estos dos grupos. Y también hubo una mayor prevalencia de consumo de alcohol en el grupo de metformina, con 58.2% en comparación con el 37.4% del grupo de estilos de vida. Pues en esta gráfica, en esta diapositiva, se hizo un análisis de supervivencia donde evaluamos la probabilidad de desarrollar diabetes, tomando como grupo de referencia el brazo de cambios en el estilo de vida, donde observamos que en ambos brazos de tratamiento, en los primeros meses de seguimiento se encuentran sobrepuestas, y es hasta el mes 20 donde encontramos que hay una separación tanto en el grupo de metformina como cambios en el estilo de vida. Sin embargo, este hallazgo aún no tiene significancia estadística, pero sí podemos ver que se comporta de forma similar a los resultados obtenidos en el DPP de la India. Asimismo, posterior a este análisis de supervivencia, se hizo un modelo de regresión de riesgos proporcionales de Cox, donde observamos que en el brazo de metformina tienen un 18% de probabilidad de no desarrollar diabetes en comparación con el grupo de cambios en el estilo de vida. Sin embargo, en este subanálisis tampoco se encontró diferencias estadísticamente significativas. Es necesario poder hacer análisis a futuro con la población total, pero pues sí podemos observar que los resultados van acorde a lo que encontramos en los estudios previamente realizados. En cuanto al porcentaje de cambio, evaluamos el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, el peso, la glucosa y la hemoglobina glucosilada, y encontramos, al igual que en los estudios realizados como el estudio de Ploy o el implementado para evaluar si había modificaciones, a pesar de que no fueron una intervención tan intensiva como en el DPP original, pues que hubo una disminución mayor en el porcentaje de pérdida en el índice de masa corporal, donde encontramos diferencias estadísticamente significativas en el grupo de estilos de vida, y metformina siendo más favorecido el grupo de metformina. Asimismo, también hubo una mayor disminución en el porcentaje de cambio en el grupo de glucosa, donde también hubo diferencias estadísticamente significativas, al igual de en la variable de cintura. Ahora, a modo de conclusión, ¿qué podemos mencionar? La prevención de diabetes es posible mediante cambios en el estilo de vida, aún en ambientes no controlados y en estudios de vida real como es Prudente o como los realizados en Estados Unidos en clínicas no gubernamentales. El uso de metformina es seguro en pacientes de alto riesgo, sobre todo en aquellos que son más jóvenes y con índice de masa corporal mayor. No es necesario una intervención intensiva para reducir el riesgo de diabetes. El contexto del programa de vida real para la prevención de diabetes influye en los resultados individuales de los pacientes. ¿Qué significa esto? Que debemos de tener un mayor cuidado en la percepción tanto de los pacientes, tomar en cuenta su situación de vivencia, el contexto social donde se desarrollan, al igual que en los profesionales que brindan esta atención.
Es importante para este objetivo, en este objetivo en específico, la realización del tercer objetivo, que es evaluar de forma cualitativa cuáles son los medios que se involucran para la implementación de este tipo de proyectos y una buena aceptación tanto del personal clínico, que juega un papel sumamente importante, como del paciente al cual estamos queriendo llegar con este tipo de proyectos. Que es la conclusión última que les quería mencionar. Esta evaluación cualitativa, la realización de adaptaciones es importante para optimizar resultados y los recursos económicos.